Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, pues continuemos con estos hermosos devocionales que nos van a ayudar a tener una espiritualidad emocionalmente sana. El título de hoy es 3 medicamentos para adoradores. Si estamos hablando de sanidad, pues am, debemos de entender de que necesitamos, como decíamos ayer, una cura para esa enfermedad. Y ayer decíamos que hay 3 medicamentos para adoradores, que son 3 dones de integración: la salud emocional y la espiritualidad contemplativa. Ofrecen 3 dones primarios y cada uno de ellos nos permite participar hoy del enorme poder transformador de Jesucristo. Y esos dones son el don de ir más despacio. Como yo ayer les decía, una vez que un pastor, el pastor Alan, que iba muy frecuentemente a Oxnard, a la iglesia, y una vez que él oró por mí, él me dijo que él veía como caballos desbocados, como que yo era como de esos caballos desbocados, que necesitaba ir más despacio. Número 2, el don de anclarnos en el amor de Dios y el don de liberarnos de las ilusiones. Pero analicemos uno por uno. ¿Qué significa el don de ir más despacio? Actualmente casi todos están ocupados. Se está cumpliendo la profecía de Daniel cuando dijo que correrían muchos de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Y todos andan deprisa, ya se trate de un adolescente o un ciudadano de la tercera edad, una mamá en su casa con hijos pequeños o hasta un ejecutivo corporativo, un maestro, un estudiante, un obrero, un rico, un comerciante, un pobre, cristiano o no. Todos tenemos demasiadas actividades y estamos tensos, desesperados, preocupados, cansados y escasos de tiempo. En el otro extremo están los no ocupados, que permanecen aburridos e ignorantes de la presencia y los regalos de Cristo para sus vidas. Y por supuesto, todos fuimos criados de esa manera. El activismo es la explicación clave de la forma en que los evangélicos llegaron a dominar el mundo de habla inglesa desde 1850 a 1900. Trabajar duro para Dios, a tiempo y a destiempo, era lo que se esperaba de los miembros de la iglesia. Charles Spurgeon, uno de las figuras evangélicas más grandes de la historia de la iglesia, él resumió nuestro compromiso con el activismo en un discurso que pronunció ante unos futuros líderes que se preparaban para el ministerio. Hermano, haz algo. Mientras los comités pierden el tiempo discutiendo resoluciones, haz algo. Nuestras debilidades más grandes fluyen de nuestra fuerza más grande. Sobresalimos al guiar a las personas para que sostengan una buena relación personal con Jesús y también al movilizar a la iglesia para que salga a buscar discípulos en todas las naciones. Pero sin embargo, a causa de esa búsqueda de la excelencia en el trabajo que realizamos, generalmente no le prestamos atención a Dios. Estamos muy activos para llevar a cabo el tipo de reflexión que se necesita con el fin de mantener una vida de amor a Dios y a las demás personas. La salud emocional y la espiritualidad contemplativa juntas son lo suficientemente poderosas como para hacernos ir más lentamente. Pero aquí el asunto no es simplemente ir más despacio. Quizá estés yendo a un ritmo lento. La pregunta es, ¿le estás prestando atención a Dios? La salud emocional y la espiritualidad contemplativa nos llaman a la reflexión para que podamos escuchar a Dios y escucharnos a nosotros mismos. Pero ¿cómo funciona cada una de ellas? Escucha estos ejemplos bíblicos. En Lucas 10, 38 al 42, una espiritualidad contemplativa. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba atentamente todo lo que él decía.
Por su parte, Marta se sentía abrumada porque eran muchas sus actividades. Así que resueltamente se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Lucas 10, 38 al 42. A través del relato observamos que María y Marta representan dos enfoques de la vida cristiana. Marta sirve activamente a Jesús y se está perdiendo las enseñanzas del Maestro. Se encuentra ocupada con el constante hacer para tener el tiempo ocupado día a día. Su vida en ese momento tiene presiones y está llena de deberes y tienes que, y sus deberes la han alejado de su amor por Jesús. Y como observamos, el problema de Marta va más allá de sus obligaciones. Su vida está descentralizada y por tanto dividida. Y tengo la fuerte sospecha de que si Marta se hubiera sentado a los pies de Jesús, habría permanecido distraída aún con los pensamientos de su cabeza, como sucede con muchos cuando van a la iglesia. Su cuerpo está ahí, pero su mente está en otra parte. Su personalidad era susceptible, irritable y ansiosa. Y por consiguiente, una de las señales más inconfundibles de que su vida se basaba en el orden es que incluso le ordenó, le mandó a Jesús qué hacer. María, al contrario, está sentada a los pies de Jesús, escuchándolo. Ella está con Jesús, sintiendo placer por su presencia y disfrutando su intimidad con Él. Está ocupada en lo que llamaremos la vida contemplativa, adorando. María no trata de dominar a Dios. El centro de gravedad de su vida es Jesús. Me imagino que si María hubiera ayudado en las numerosas tareas del hogar, pues no habría estado preocupada ni molesta. ¿Por qué? Pues precisamente porque en su interior se había concentrado en Jesús, al que había hecho el centro de su vida. Era una adoradora primero y luego una servidora, como Jesús dijo, el orden que debe de existir en Mateo 4:10, y se lo dijo a Satanás: primero adorar y luego servir. Cuando yo me convertí en cristiano, me enamoré de Jesús. Disfrutaba el tiempo que estaba a solas con Él, ya fuera leyendo la Biblia o orando, pero casi inmediatamente el círculo de actividades entró a mi vida. Esto es el hacer. Y como el círculo contemplativo, esto es el estar con Jesús, pues se desequilibró. Al igual que todos los que me rodeaban, yo también luchaba con mi deseo de tener más tiempo con Dios, pero simplemente había mucho por hacer. Y eso, con frecuencia, sentía que me desviaba. Los líderes de la iglesia en aquel tiempo, estoy hablando de hace 30 años, me habían enseñado lo importante que eran los momentos de silencio devocionales para cultivar mi relación personal con Cristo. Simplemente no había sido suficiente. El mensaje del activismo dentro de la tradición evangélica acabó con el énfasis en la contemplación. Y en cada generación los cristianos han escrito sobre el legado de María y Marta en nuestra vida. Todos hablan del mismo tema. La vida activa en el mundo para Dios solo puede fluir correctamente de una vida con Dios. Dios tiene una combinación única de actividad y contemplación para cada uno de nosotros. Cuando adquirimos la capacidad de integrar la actividad y la contemplación, vemos que hay un equilibrio en las palabras. O sea, nuestra vida adquiere una belleza, una armonía y una claridad tales que el hacer de la vida se vuelve sencillo y alegre. La razón por la que debemos estar con Dios es para que desarrollemos una familiaridad continua y sencilla con su presencia en todo momento.
ya sea mientras trabajamos, jugamos, cocinamos, sacamos la basura, manejamos, visitamos amigos y aún durante el servicio, las oraciones y el estudio de la Biblia. Para poner atención a esto, es fundamental que vayamos lentamente. Nuestro objetivo es amar a Dios con todas nuestras fuerzas y ser firmemente conscientes de Dios en nuestra vida. Es decir, tanto cuando estamos quietos como María, sentados a los pies de Jesús, como cuando estamos activos como Marta, ocupándonos en las tareas del hogar diarias. Nos damos cuenta de que hemos encontrado nuestro verdadero equilibrio cuando estamos tan profundamente arraigados en Dios, que nuestra actividad está sellada por la calidad rica y alegre de nuestra contemplación. Dios nos ha hecho a todos de manera diferente, pero la pregunta es, ¿cuánto tiempo necesitamos estar a solas con Dios para que la vida de Cristo fluya en la nuestra? Por ejemplo, tu combinación de actividades y contemplación será diferente a la mía, porque Dios ha diseñado a cada uno de nuestras personalidades, situaciones de vida, pasiones, llamamientos y temperamentos de una forma única. Otra manera de descubrir lo despacio que necesitamos ir tiene que ver con la atención que le brindamos a Dios durante nuestras actividades. Dios nos habla constantemente a través de las escrituras, de la creación, los sueños, el silencio, aún el tráfico, las jornadas de trabajo aburridas, las interrupciones, los conflictos, las pérdidas de trabajo, las rupturas de relaciones, los éxitos, los fracasos y las traiciones. Jesús describió esto como su siembra de semillas. El problema radica en que muchas de estas semillas, unas son arrebatadas inmediatamente o mueren de manera prematura debido a presiones externas a nuestra inclinación hacia otros intereses y preocupaciones. Lean detenidamente Marcos 4 del 1 al 20. Muchas de estas semillas se pierden porque no les prestamos atención. Cuando hemos tenido tiempo suficiente, tiempo de ir despacio, descubrimos que nuestras actividades están marcadas por una profunda y amorosa comunión con Dios. Y entonces la vida de Cristo fluye más a menudo hacia los demás. De hecho, puedes estar preguntándote cómo ir más despacio para poderle prestar atención a Dios en todo momento. Bueno, eso es lo que vamos a ver. Todo comienza, como hemos estado hablando, con una salud emocional. El ritmo de mi vida en lo personal disminuyó considerablemente hace exactamente 12 años, cuando, cuando en realidad, escúchalo bien, cuando en realidad comenzó mi travesía hacia la salud emocional. Llevaba bastante tiempo, o lleva bastante tiempo comprender el hecho de sentir, de escuchar, reflexionar, angustiarse, ser consciente de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y en nosotros. Vivir en lugar de solo existir y amar la verdad. El hecho de estar firmemente decidido a reflexionar y crecer en la salud emocional, a mí me ayudó a comprender por primera vez lo que dice Primera de Corintios 13. La meta de la vida cristiana es amar sinceramente. El apóstol Pablo dice que podemos hacer grandes milagros, tener mucha fe y sacrificar todo lo que tenemos y espiritualmente seguir siendo bebés o quizás ni siquiera ser cristianos. Él sostiene que el fruto genuino está marcado por el amor sobrenatural que trabaja en nosotros y a través de nosotros, como él lo dice claramente en el capítulo más importante del amor, Primera de Corintios 13, del 1 al 13. Ahora, escucha bien esto. Número 2, o el segundo ingrediente, es el don de anclarnos en el amor de Dios. El cristianismo no tiene que ver solamente con nuestra búsqueda disciplinada de Dios, sino también
con la búsqueda implacable de Dios por nosotros, hasta el punto de morir en la cruz por nosotros, para que lleguemos a ser sus amigos. El amor inagotable de Dios es tan intenso que cada vez que recurrimos a Él luego de habernos alejado, como dicen las Escrituras, hay celebración en los cielos, como dice Lucas 15:7. Muchos de nosotros creemos en esto, en nuestro intelecto. Este es el mensaje de la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Sin embargo, experimentar este amor infinito en nuestros corazones es otro tema importante a considerar. Necesitamos salud emocional. Las siniestras voces del mundo que nos rodean y de nuestro pasado son poderosas. Repiten las creencias negativas y profundamente arraigadas que quizá hayamos aprendido de nuestra familia y cultura, y que dicen: soy un error, soy una carga, soy un tonto, soy un inútil, no debo equivocarme, debo ser aceptado por ciertas personas para sentirme bien, no tengo derecho a sentir alegría o placer, no tengo derecho a imponerme y decir lo que pienso ni lo que siento, no tengo derecho a sentir. Se me valora por mi inteligencia, por mi dinero y lo que hago, no por quién soy. Uy, uy, uy. Y resulta asombroso ver cuántos seguidores de Jesús, profundamente comprometidos, dirían que las afirmaciones que acabamos de decir influyen en la manera en que ellos mismos se sienten. Cuando el hijo pródigo, o como el hijo pródigo, están más satisfechos de relacionarse con Dios como sirvientes que de disfrutar de todos los privilegios de los hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Lean con detenimiento Lucas 15:11 al 21. La salud emocional nos posiciona de una manera única para que vislumbremos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, como dice Efesios 3:18 al 19. Solo ese pequeño vistazo es suficiente para enseñarnos los principios básicos de nuestra verdadera identidad y hacernos ver que somos amados profundamente por Dios. En ese sentido, podemos tener una comprensión bíblica renovada y vamos a comenzar a conservar nuestra autoestima, a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros límites, a ser dignos de afirmar el poder que Dios nos dio en el mundo. Y tenemos derecho a existir. Y tenemos la identidad de Dios, que es única y diferente. Y merecemos que se nos valore y se nos preste atención porque estamos firmes en la identidad en quien tenemos en Dios. Tenemos derecho a la alegría y al placer. Tenemos derecho a cometer errores y a no ser perfectos. La salud emocional nos conecta poderosamente con el amor de Dios por medio de la afirmación de que soy digno de sentir, de estar vivo y de ser amable, incluso cuando soy extremadamente sincero sobre lo bueno, lo malo y lo feo que hay debajo de la superficie del iceberg emocional de mi personalidad. Yo he conocido muchas personas con miedos a sentir o a reflejar lo que en realidad están sintiendo y se han acostumbrado a usar máscaras porque temen que los demás los molesten de más o se abusen de ellos. Les preocupa poder desatar desde su interior un torrente de pensamientos negativos y ponen máscaras. Y también temen que la ira, el odio, la amargura, la tristeza o la falta de confianza en uno mismo estallen en algún momento. Y puede que sea verdad, pero un elemento sorprendente del viaje hacia la salud espiritual es un nuevo descubrimiento de la misericordia de Dios en el Evangelio. Dios no solo no nos rechaza ni castiga por ser sinceros y transparentes, sino que en realidad nos acepta y nos ama tal cual somos.
Estamos anclados en el amor de Dios porque Él nos permite expresarnos libremente lo positivo o lo negativo y nos protege de la manera correcta. Un discipulado emocionalmente sano significa que ya no soy una máquina que simplemente consigue cosas para Dios, sino un ser humano digno de cuidado y de descanso. La salud espiritual me conecta con el amor de Dios, mostrándome que mientras hago valer mi ser verdadero y me convierta en mi propia y única persona en Cristo, no moriré. Y también me enseña cómo recibir el amor de Dios a través del amor y el contacto humano. Los muros defensivos que había construido para mantener a las otras personas alejadas de mí comienzan a desmoronarse. Y de hecho, a aprender las habilidades de la salud emocional es una de las maneras en que vamos a experimentar la gloria de Dios en nuestros matrimonios. Y yo lo he experimentado. Mañana contaré un poco de mi testimonio personal con Isabel, porque también hemos podido llegar a un nivel de amor ágape incondicional el uno con el otro, que ha sido nada más y nada menos que una muestra de la antesala del mismo cielo. Ahora, la espiritualidad contemplativa, en la tradición contemplativa y las disciplinas, se agregan a nuestro bagaje de salud emocional, dándonos los medios necesarios para mantenernos como conscientes del amor de Dios durante el transcurso del día. La espiritualidad contemplativa se orienta hacia una relación más íntima con Dios. Progresamos de una actitud de dame, Señor, dame, dame, que es tan propia de un niño, a una forma más madura de relacionarnos con Cristo, donde sentimos placer de estar con Él como nuestro Padre, como dice Romanos 8:15 al 17, y lo podemos ver como Abba Padre. La progresión de este mover se puede dividir así. Decirle a Dios, esto es simplemente repetir de memoria lo que nuestros padres o las autoridades nos dijeron que oráramos. Por ejemplo, bendíceme, Señor, por estos tus dones, los que recibimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Hablarle a Dios. Nos sentimos más a gusto al encontrar nuestras propias palabras para hablar con Dios y no usar las oraciones prefabricadas de nuestra infancia. Por ejemplo, dame, dame, dame más, dame, oh Dios. Escuchar a Dios. En este punto empezamos a escuchar a Dios y tenemos una relación mutua con Él. Y es cuando de verdad comenzamos a oír a Dios. Estar con Dios nos lleva a eso. Sencillamente disfrutamos de la presencia de Dios, que Él nos ama. Y esto es mucho más importante que cualquier otra actividad particular que podríamos realizar con Él. Su presencia hace satisfactoria toda nuestra vida. Las prácticas de la espiritualidad contemplativa, esto es el silencio, la soledad, el oír, el oficio diario, la meditación sobre las escrituras, la oración, el descanso, nos hacen conscientes del inagotable amor de Dios por nosotros y nos ayudan a detenernos. Estas prácticas de oración son periodos de concentración que nos dirigen a Dios para que podamos estar atentos a su presencia en los momentos de plena actividad a lo largo del día. La práctica del descanso, de parar por completo un día a la semana para descansar y disfrutar de la creación de Dios y para cuidarnos de nosotros mismos en las tres áreas, espiritual, del alma y físicamente, nos ancla en la práctica de ser y no simplemente hacer cada 7 días. Detenernos para Dios en intervalos repetidos cada día en el oficio diario. Y escucha esto, nosotros no hemos sido llamados a ser monjes. Podemos aprender muchas cosas de ellos si deseamos seguir a Jesús en el siglo XXI. Y creo que cada uno de nosotros tiene en su interior un ser solitario, una especie de monje.
Y por ello necesitamos nutrirnos de un tiempo creativo y de calidad para estar a solas con nosotros mismos y con Dios. La salud emocional y la espiritualidad contemplativa permiten que el círculo contemplativo de nuestra vida crezca y que disminuya el número de actividades en las que participamos. Estas prácticas tienen la capacidad de llevarnos a una transformación increíble cada día por medio del amor de Dios. Uno de los frutos más ricos de afirmarnos en el amor inagotable de Dios es que Él sana nuestra imagen acerca de quiénes somos. Lamentablemente, algunos de nosotros nos relacionamos con Dios como si fuera el relojero celestial. Vivimos como si Dios hubiera cercado al mundo y lo hubiera puesto a funcionar, pero sin que tenga ya ninguna intervención directa o inmediata en él. En ese caso, pues, ¿para qué orar? Y otros hablan de Cristo como una deidad enojada y frustrada con nosotros, que no tenemos mucho de bueno, que estamos muy lejos de donde necesitamos estar. ¿Y cómo puedo estar contento si no estás haciendo todo lo que yo quiero? Así lo pintan a Dios. Otros piensan que Dios demanda esfuerzos sobrehumanos, haciendo lo que Él quiere a costa de nosotros. Somos como peones indefensos en una partida de ajedrez y Dios es el que hace todos los movimientos. Y de nuevo, pues entonces, ¿para qué orar? Pero las Escrituras muestran a nuestro Padre Celestial como el que busca nuestro bien en cualquier situación. Por eso Él está buscando adoradores. Intenta que maduremos y pasemos de de menores, a adultos. Jesús mismo dijo, ya no los llamaré siervos, los he llamado amigos en Juan 15:15. Y siempre es bueno que formemos nuestra imagen de Dios, pero es aún más cierto que nuestra imagen de Dios nos hace a nosotros. Finalmente nos volvemos parecidos al Dios que imaginamos. Uno de los frutos más hermosos de conocer a Dios en Jesús es una actitud compasiva hacia nosotros mismos. Y es por esto que las Escrituras le dan tanta importancia al hecho de conocer a Dios. Es más, esa es la vida eterna en Juan 17:3. Sanar nuestra imagen de Dios restaura la imagen que tenemos de nosotros mismos. Ese es el propósito del Padre en Romanos 8:29. Y tal vez no exista nada más placentero y sanador que el deleite hacia una persona, y en especial si se trata de nuestro Dios, que nos ama con un amor inagotable y sin condiciones. Por esta razón Jesús es nuestra miel como para la boca, es música para el oído y alegría para el corazón. Y el último, el don de liberarnos de las ilusiones. Número 3. El mundo está lleno de ilusiones, de apariencias, y nos convencemos de que no podemos vivir sin ciertos placeres terrenales, logros y relaciones. Nos apegamos o nos volvemos adictos, como dice el mundo contemporáneo de hoy en día. Atamos nuestra voluntad a la creencia de que algo menor que Dios nos va a satisfacer. Pensamos, si logro eso, esa meta, después me voy a sentir realmente contento y bien conmigo mismo y habré terminado y estaré listo para descansar. Pero poco a poco encontramos que la acumulación de cosas, ropa, juguetes electrónicos, carros, celulares, casas, ya no provoca el mismo entusiasmo de antes, la sensación placentera de aparecer, así que nos convencemos de que necesitamos más. Y nos seducen los falsos dioses de la posición social, de la atención y de la fama. Nos cautiva la ilusión de que si conseguimos unas pocas palabras de elogio por parte de algunas pocas personas importantes, de alguna manera nos sentiremos realizados. La espiritualidad contemplativa y la salud emocional nos dan una perspectiva de los límites que tienen todos los placeres terrenales, las relaciones y los logros. Cada día nos enseñan los principios básicos de la realidad y de Dios, proporcionándonos, dándonos una perspectiva correcta para que el poder de la bestia no nos abrume. A fines del tercer siglo ocurrió un fenómeno extraordinario en los
desiertos de Egipto, en el norte de África. Los hombres y las mujeres cristianos comenzaron a dejar las ciudades y las aldeas de las orillas del río Nilo para ir a buscar a Dios en el desierto. Esto sucedió 300 años después de la muerte de Cristo. Y ellos discernieron que había tanto del mundo en la iglesia que ellos tendrían que buscar a Dios de una manera radical, yéndose al desierto. A los habitantes del desierto se les conoció como los primeros ermitaños cristianos. Y poco después de esto se organizaron en comunidades monásticas en todo el mundo, como un náufrago del cual cada individuo tenía que salir nadando para salvar su vida. Eran hombres que creían que quedarse a la deriva, aceptando pasivamente los principios y los valores de lo que conocían como sociedad, era simplemente un desastre. Sabían que estaban desamparados para hacerles el bien a otros, a menos que lucharan para mantenerse a flote en el naufragio. Pero una vez que se adentraron en tierra firme, las cosas fueron diferentes. No solo tenían el poder, sino incluso la obligación de salvar al mundo entero, además de salvarse ellos. El llamado de la espiritualidad emocionalmente sana es un llamado a una vida radical y de desafío. Es un llamamiento a un propósito y una esperanza de una vida transformada por el Cristo elevado con poder para discernir las ilusiones y apariencias de nuestro mundo. Ahora, ¿por qué es importante la salud emocional? Porque a través de la salud emocional me libero totalmente para vivir en la verdad. Dejo de fingir frente a otras personas y ante Dios acerca de lo que ocurre verdaderamente en mi interior. Me libero al decidirme a vivir la única vida que Dios me ha dado. Ya no vivo en la mentira de la vida ni de acuerdo a los anhelos de otra persona. Me libero al reconocer mi quebrantamiento y debilidades en lugar de intentar ocultarlas. Redescubro así la gracia y la misericordia de Dios. Me libero también de la necesidad de sujetarme a logros, perdonen, a posesiones o a la aprobación de los demás, para sentirme bien consigo mismo. Y experimento el don de ser el Hijo de Dios. Me desato de los modelos generacionales de mi familia y cultura que determinan de forma negativa cómo vivo y me relaciono con el presente. Y me alejo de la ilusión de que exige algo más placentero y bello que el don de amar y ser amado. Y en la espiritualidad contemplativa, además de intensificar en nuestra vida todas las verdades que acabamos de mencionar, agrega algunas otras como las que se detallan en estas cosas. Me libero en un nuevo nivel al irme despojando de las capas de mi ser falso para que pueda fluir mi auténtico ser en Cristo. Me siento libre al darme cuenta de que las cosas no son todo lo que aparentan. Los ídolos de mi vida caen por tierra a medida que la ilusión de sus falsas promesas queda al descubierto. Obtengo una perspectiva real de mi vida en Cristo por encima y en contra de los éxitos, según los define el mundo, y me desprendo de la ilusión de que viviré eternamente con lo que tengo en la tierra, porque la espiritualidad contemplativa me muestra cada día la realidad de la eternidad y lo breve de mi vida terrenal, y me libero a sí mismo de los deseos egoístas que me alejan constantemente de Dios para que haga mi voluntad y no la suya. Ahora, quédense con esto. Este hecho me llevó a pasar semanas meditando. Mañana les hablaré un poco de eso. Y considerando la invitación de Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Y con el tiempo y después de reflexionar me di cuenta de que a pesar de mi infinidad de sermones sobre la gracia y el amor de Dios, lo veía como un perfeccionista, como un capataz muy exigente y severo. ¿Pero era realmente así? ¿O era la imagen de un pasado que no estaba dispuesto a mirar?
Y durante ese tiempo de soledad, noté que el Dios al que servía reflejaba más a mis padres terrenales que al Dios de las Escrituras. Nunca hacía lo suficiente. Y así era como me sentía con frecuencia en mi familia siendo niño. Casi de manera inconsciente había trasladado esto a mi Padre Celestial, diciéndome: nunca haces lo suficiente, Francisco. Y no había hecho esa conexión. El punto es sencillo. Existen progresos espirituales poderosos que pueden ocurrir bajo la superficie de nuestro iceberg cuando se unen las riquezas de la espiritualidad contemplativa y de la salud emocional. Y lo he visto de nuevo en mi vida y en la vida de muchas otras personas. Juntos forman una caldera donde el amor de Dios quema todo lo que es falso e irreal, y donde la fuerza de su intenso amor purificante nos libera para vivir en la verdad de Jesús. David es un modelo de, em, de salud emocional e integración contemplativa. La práctica de la espiritualidad contemplativa proporciona un recipiente, un límite, para que Jesús continúe siendo el comienzo, el medio y el final de nuestra vida. Por tanto, las prácticas de la salud emocional nunca nos conducen hacia el narcisismo, hacia el egoísmo, el amarnos a nosotros mismos, sino que nos llevan hacia Cristo. David, que era el hombre con un corazón conforme al de Dios, nos presenta de una manera hermosa la perfecta integración de una vida emocional completa con una vida contemplativa profunda con Dios, al escribir en el Salmo 55. Les leeré algunos versículos, pero léanlo todo. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme, porque mis angustias me perturban, me aterran. Se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror, pero yo clamaré a Dios y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado y Él me escucha. Salmo 55, versículo 1, 2, 4, 5, 16 y 17. Ahora, mañana les abriré un poco mi corazón. Bueno, no un poco, mucho. Pero por hoy vamos a orar. Y hoy dile al Señor: Señor, deténme para que pueda prestarte atención en este día, para que pueda encontrarte. Es seguro caminar contigo, Señor, aunque no sea el mejor de los días, porque tú eres un refugio seguro. Oh, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, úneme a ti en este día, en medio de las tormentas y los juicios que me rodean. Libérame de todos los pensamientos e ideas sobre ti que no sean ciertos. Desata una revolución espiritual en mi interior, Señor Jesús. Libérame verdaderamente, oh Señor, de manera que pueda ser un ejemplo para los que me rodean. Te lo ruego, Señor, que hoy sea un día diferente, donde verdad comience a experimentar la salud emocional que tanto necesito. Tener esa espiritualidad contemplativa para contemplar tu grandeza, tus maravillas, tu amor, tu misericordia, y no enfocarme en mí ni en lo que puedo hacer por ti, sino como nos enseñaste hoy, como María, sentarnos a los pies y escucharte primeramente, Señor. Y de ahí se desprende el hacer, porque tú nos enseñas que primero es adorar y después es servir. Primero es estar a tus pies contemplándote, tu santidad, tu hermosura, y después viene lo demás. Que lo podamos poner en orden y que podamos disfrutar, y que ya no andemos como hijos pródigos rebeldes, despilfarrando las bendiciones que tú nos das en el mundo. Que regresemos a casa, que no pensemos que porque estamos haciendo cosas para ti, que tú vas a estar contento con nosotros. Ayúdanos a entenderlo y que vuelvan en sí aquellos pródigos y regresen a casa. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.